Video número 6 de la unidad número 2 para cuarto grado. Damos inicio a la semana número 6 de la etapa número 1, la cual está comprendida del 8 al 12 de marzo. Acá tenemos la calendarización de esta semana, en la cual vamos a cubrir 4 clases, las cuales estarán comprendidas desde la página 42 hasta la página número 47. El primer tema es el 3.7, diagonales de un cuadrilátero, en la página 42 y 43. La situación inicial nos pide que analicemos lo siguiente. Si a la línea que une dos vértices opuestos de un cuadrilátero se le llama diagonal, encuentra las características de sus diagonales y completa la tabla indicando con una X las que se cumplan. Acá tenemos 5 figuras diferentes en las cuales vamos a trazar cada una de sus diagonales y vamos a llenar con la información que se nos pide acá en esta cuadrícula de esta parte de abajo. En la primera columna nos pide si las diagonales tienen la misma longitud. Al trazarla vamos a verificar si estas diagonales tienen la misma longitud. En la segunda columna, si estas se cortan exactamente al centro de la figura. Y por último, si estas son perpendiculares, lo que indica que si estas tienen un ángulo de 90 grados. Voy a tomar como referencia la primera figura, que es un trapecio, donde es una figura que tiene 4 lados, pero que ningún lado es igual. Voy a trazar las diagonales y voy a dar solución a la primera columna, donde me dice si las diagonales tienen la misma longitud. Y puedo verificar que acá no son del mismo tamaño, no tienen la misma medida. Por tanto, no voy a colocar una X. Ahora verifico si estas diagonales se cortan exactamente en el centro de la figura. Y puedo notar que no, ya que no se cortan en el centro. Por tal razón, no lleno con una X esta columna. Y por último me dice si estas diagonales son perpendiculares. Y acá podemos ver que no hay un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Por tal razón, en la fila donde encontramos la figura del trapecio no vamos a marcar ninguna, ya que no se cumple ninguna de las condiciones que acá tenemos. Ahora pasamos con el paralelogramo, donde es una figura de 4 lados, donde también podemos verificar que tiene un par de lados paralelos y que también tienen la misma longitud. Ahora voy a trazar las diagonales e identifico si tienen la misma medida. Puedo ver que esta que está de color rojo es más pequeña que la que está de color azul. Por tal razón no voy a llenar la primera columna. Me paso a la segunda, que dice las diagonales se cortan exactamente en el centro, y acá podemos ver que sí, ya que acá se cortan las dos diagonales. Por tal razón voy a marcar con una X. Y por último me dice las diagonales son perpendiculares, y puedo ver que no, ya que acá hay un ángulo mayor a 90 grados. Entonces solo marcamos en la columna del centro, que nos dice si las diagonales se cortan exactamente en el centro. Ahora vamos con el rombo. Marco el rombo y trazo las diagonales. Ahora me dice las diagonales tienen la misma longitud. Acá puedo ver nuevamente que la diagonal de color rojo es más pequeña que la diagonal de color azul. Por tal razón no marcamos en la primera columna. Ahora acá en la segunda las diagonales se cortan en el centro y podemos ver que sí se cortan exactamente en el centro. Por tanto voy a marcar con una X. Y por último las diagonales son perpendiculares y acá podemos ver que sí hay un ángulo de 90 grados. Por tal razón marcamos acá que son perpendiculares. Ahora pasamos con el rectángulo. Una figura de 4 lados donde tiene 2 pares de lados que son paralelos y que también tienen la misma medida. Ahora voy a trazar las diagonales y puedo ver que las diagonales tienen la misma longitud. Por tal razón voy a marcar acá que tienen la misma longitud. También puedo ver que se cortan exactamente en el centro. Así que marco con una X acá. Y por último, si estas diagonales son perpendiculares. Y puedo ver que no son perpendiculares, ya que no hay un ángulo recto acá. Así que solo marco la primera y la segunda columna. Y por último, me queda el cuadrado, donde es una figura que tiene 4 lados iguales. Trazo las diagonales y puedo verificar que las dos tienen la misma medida, así que voy a marcar la primera columna. En el caso de la segunda columna, las diagonales se cortan exactamente en el centro y puedo verificar que se cortan en el centro, así que marco con una X. Y por último, las diagonales son perpendiculares y puedo notar que sí hay un ángulo de 90 grados. Por tal razón, en esta figura sí marco las 3. Y acá agrego la X para decir que las diagonales son perpendiculares. Y de esta manera, tomando como referencia cada una de estas 5 figuras, he llenado la información que acá me pedía. Ahora pasamos a la parte del comprende, que nos dice: se llaman diagonales las líneas que unen dos vértices opuestos. Las diagonales tienen diferentes características en cada cuadrilátero. Acá podemos identificar
que estas líneas se unen con su vértice opuesto. En el caso del vértice D, se une con el vértice B. Y acá el vértice A se une con el vértice opuesto que es el C. Entonces las líneas diagonales son las que se unen con su vértice opuesto. Y en cada cuadrilátero tienen características diferentes. Y ahora pasamos a la parte del resuelve, donde nos pide que escribamos el nombre de la figura que se forma con cada par de diagonales. Acá agrego la respuesta para que ustedes puedan comparar. Ahora pasamos al tema 3.8, que es un practicar lo aprendido. El fin o el objetivo de esta sección es que ustedes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en las explicaciones anteriores. Y esto está en la página número 44. En el numeral 1 nos dice relaciona cada número con la letra correcta. Acá en este lado tenemos una breve definición o una explicación que vamos a unir con cada una de estas palabras. Vamos con la número 1, que nos dice cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Y la respuesta es el paralelogramo, ya que es la figura que tiene dos pares de lados paralelos. El número 2, ángulo cuya medida es menor a 90 grados. Y ese es el ángulo agudo, ya que este es un ángulo que es menor a 90 grados. Número 3, triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Y este se llama triángulo obtusángulo. Y hago aquí la unión. Número 4, ángulo cuya medida es igual a 90 grados, si ese ángulo es el ángulo recto. Número 5, cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos, y ese es el trapecio. Y por último, número 6, ángulo cuya medida es mayor a 90 pero menor a 180, y ese es el ángulo obtuso. Y de esta manera van a trazar estas líneas, de manera que vamos a unir la palabra o la respuesta con la definición que tenemos en esta parte izquierda. En el número 2, con tu transportador, regla y escuadra, dibuja los triángulos, escribe las medidas de sus tres ángulos y clasifícalos en acutángulos, rectángulos u obtusángulos. En los videos anteriores he explicado cómo se trazan estos triángulos, pero en esta oportunidad voy a hacer un recuerdo. Acá tenemos una serie de pasos y acá tenemos una figura que es un triángulo donde me da dos medidas, 40 grados y 60 grados. Entonces voy a hacer un recuerdo de cómo se trazan los triángulos. Lo primero que voy a hacer es trazar un segmento de recta que acá me dice que debe de tener 5 centímetros. Tomo la regla y mi lápiz y hago ese trazo y me queda de esta manera. Y establezco como el vértice A esté del lado izquierdo y el vértice B del lado derecho. Ahora voy a tomar el transportador y lo voy a ubicar en el vértice A. Y como acá tengo la figura que me dice que debo de medir 40 grados, hago esa medida y pongo una marca. Hasta acá tengo 40 grados. Tomo la regla y hago un trazo, así como se muestra acá en esta imagen. Ahora ya he trazado el ángulo de 40 grados. Ahora vuelvo a tomar mi transportador y lo ubico en el vértice B. Y ahora voy a medir un ángulo de 60 grados. Y tomo como referencia la graduación que está acá de color negro, que de acá hay 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y ubico una marca. Quito el transportador, tomo mi regla nuevamente y trazo esa línea. Y de esta manera ya tengo construido mi triángulo, donde acá tengo 40 grados, acá tengo 60 grados. Ahora lo que voy a hacer es borrar esas líneas que me sobran y nombrar cada uno de los ángulos. Acá tengo 60 grados y acá tengo 40 grados. Y por último acá voy a nombrar a este vértice con la letra C. Y de esta manera he construido un triángulo donde tenía la medida de 40 grados y la de 60 grados. Y acá puedo comparar con la figura que tenía al principio. 40 grados acá en este vértice A y 60 grados en el vértice B. Entonces de esta manera se van a trazar triángulos utilizando el transportador, la regla y escuadras. Ahora pasamos al tema 4.1, elementos de prismas rectangulares y cilindros, página 46. Y la situación inicial nos pide analizar lo siguiente. Mario tiene varios sólidos geométricos y decide clasificarlos como se muestra. Y tenemos el grupo A, donde tenemos sólidos geométricos, y también tenemos el grupo B, donde también tenemos sólidos geométricos. Lo que vamos a hacer es ver las características de cada grupo. Y acá nos plantea una pregunta: ¿qué características observó Mario para clasificar? En el grupo A lo que observó es que las caras de arriba y las caras de abajo son rectángulos y cuadrados. Y podemos verlo acá en esta figura de color verde, que tiene una base en la parte de abajo y otra base en la parte de arriba, que es un rectángulo. De igual manera, en esta otra figura, en este otro prisma, tenemos una base que es cuadrada en la parte de abajo y una base cuadrada
en la parte de arriba. Y también podemos identificar que son figuras planas. Ahora vamos a ver el grupo B. Nuevamente puedo identificar que tienen bases circulares. Acá tengo un cilindro y acá también puedo identificar que tienen bases circulares. Y aparte de eso también puedo decir que solo hay superficies curvas. Entonces de esta manera he identificado las características para cada grupo. Ahora pasamos a la parte del comprende que nos dice los sólidos geométricos del grupo A se llaman prismas rectangulares y los tengo acá en esta parte izquierda. Y los del grupo B se llaman cilindros que tengo acá en esta parte derecha. Y en estos sólidos geométricos podemos encontrar los siguientes elementos. Dos caras opuestas ubicadas arriba y abajo que se llaman base. Y acá en los prismas rectangulares puedo identificar que tengo una cara en la parte de arriba y una en la parte de abajo que se llama base. De igual manera en los cilindros tengo una base en la parte de abajo y una base en la parte de arriba. También una superficie alrededor de las bases que se llama superficie lateral. Y acá podemos ver esa superficie lateral que está identificada acá de color verde y acá en el cilindro de color morado. Y también a la superficie lateral plana se le llama cara. Entonces de esta manera hemos identificado características en los prismas rectangulares que están acá en este lado izquierdo y en los cilindros que están en la parte derecha. Ahora pasamos a la parte del resuelve que nos dice escribe el nombre de cada elemento y también acá en este número 2. Aquí agrego la respuesta. Tenemos las partes de color verde que son la base y esta parte de color celeste que es la superficie lateral, tanto en el cilindro como en el prisma rectangular. Ahora acá también tenemos la superficie lateral y también tenemos la base, dependiendo de la ubicación de la figura. Ahora pasamos al tema 4.2, elementos de las pirámides y conos, página 47. La situación inicial nos pide analizar lo siguiente. María y Carmen juegan a clasificar algunos sólidos geométricos y lo hacen de la siguiente forma. Número 1. ¿Qué tienen en común los sólidos geométricos de cada grupo? Tenemos el grupo A y el grupo B. Número 2. ¿Qué características diferencian los sólidos geométricos de un grupo con respecto al otro? Acá tenemos dos grupos. El grupo A tenemos una serie de pirámides o unos sólidos geométricos que tienen una base. En este caso es una base cuadrada y acá una base triangular. También podemos identificar que terminan en punta. De igual manera acá en el grupo B tenemos bases circulares y que también terminan en punta. Entonces vamos a dar solución a esta situación. Identificamos las características. La número 1 es que tienen una sola base. Los dos grupos poseen una sola base. Y esa base puede ser una base cuadrada, una base triangular y acá en este grupo B tenemos bases circulares. También podemos ver que en los dos grupos, tanto en el grupo A como en el grupo B, terminan en punta. Entonces de esta manera hemos identificado las características de cada uno de estos grupos. Ahora vamos a ver qué es lo que los diferencian. La superficie lateral de los sólidos del grupo B es curva y la del grupo A es plana. Entonces aquí hemos encontrado lo que las diferencia a cada una. Ahora en la parte del comprende nos dice los sólidos geométricos del grupo A se llaman pirámides, que es lo que yo tengo acá de este lado izquierdo. Y los del grupo B se llaman conos. Tanto las pirámides como los conos tienen una sola base y terminan en punta llamada cúspide. Entonces acá podemos identificar la base en las dos figuras y también podemos identificar la cúspide. También podemos identificar ciertas características en el caso de las pirámides y en el caso de los conos. Estos se diferencian por la superficie lateral. Las pirámides tienen superficies laterales planas, como lo vemos acá en esta figura de color verde, y los conos una superficie lateral curva como este color amarillo. Entonces acá en esta parte de abajo tenemos las partes de lo que es una pirámide. Tenemos su base cuadrada, tenemos los vértices, tenemos la arista que aquí está de color azul, tenemos la superficie plana o las caras y tenemos la cúspide o la punta. Y de esta manera hemos identificado características y diferencias entre las pirámides y los conos. Ahora en la parte del resuelve nos dice escribe el nombre de cada elemento. Aquí agrego la respuesta para que ustedes puedan comparar. Y de esta manera hemos llegado al final de la explicación de estos 4 temas que corresponden a la semana número 6. Cuando tengan el libro de ejercicio, van a resolver de la página 35 a la página 38. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta entonces.